Saludos, bienvenidos a esta clase de función exponencial. Función exponencial se define de la siguiente manera. Aquí tenemos una función donde tenemos una potencia, donde el exponente es el elemento que corresponde al dominio o el elemento de las preimágenes. La base es un número siempre mayor que 0 o positivo distinto de 0. Existen funciones exponenciales crecientes y otras que son decrecientes. Las crecientes, la diferencia es que a siempre va a ser mayor que 1. Ejemplo, A puede ser 3 medios, 5 cuartos, 2, 3, 4, etc. Por lo contrario, la función decreciente, función exponencial decreciente, la base estará en un intervalo abierto entre 0 y 1. El fondo A representa valores que son fracciones propias, por ejemplo, un medio, un cuarto, 2 tercios, 5 sextos, etc. Cualquier valor menor que 1 y positivo mayor que 0 es y va a definir una función exponencial decreciente. Veamos lo siguiente. Función exponencial creciente, haremos una gráfica para ver cuál es la forma, cómo se grafica y cómo se puede entender esta función. Primeramente vamos a hacer un ejemplo con f de x es igual a 2 elevado a x. En este caso, como vemos que a es mayor que 1, por supuesto que va a ser creciente. Veamos entonces cómo podemos hacer la gráfica. Primero vamos a escribir los valores que corresponden al dominio, o sea, las preimágenes, valores de x. Posteriormente y ya está definido por 2 elevado a x. Recordemos que f de x es igual a y. Reemplacé f de x por y porque es lo mismo. Entonces nuevamente hacemos la división y al final colocamos los puntos correspondientes x, y. Vamos a dar valores a x, primero es menos 3 y lo vamos a reemplazar a y como potencia. Entonces nos va a quedar y va a ser igual a 2 elevado a menos 3. Recordemos que el 2 está dividido en 1. Luego entonces, para desarrollar esta potencia lo que tenemos que hacer es invertir la base y el exponente inmediatamente será positivo. Entonces al invertir la base va a quedar 1 medio elevado a 3. Y 1 medio elevado a 3 es 1 octavo. Si ustedes multiplican 1 medio 3 veces les dará 1 octavo. Luego entonces ahí está el valor correspondiente ahí. Luego el punto correspondiente primero será menos 3, que es el valor de x, y el y vale 1 octavo. Entonces menos 3,1 octavo. Hagamos la gráfica de ese punto inmediatamente. Aquí tenemos un plano cartesiano, tenemos las ordenadas y después las abscisas. Recordemos que menos 3 debe estar acá, menos 1, menos 2, menos 3 y 1 octavo. Aquí tenemos un problema, digamos, por lo siguiente. Primero, un entero. La mitad de un entero es un medio. Vamos a escribir, ahí está un medio. Y la mitad de un medio es un cuarto. Y la mitad de un cuarto es un octavo. Entonces un octavo estaría en esa posición. Luego entonces hacemos la correspondencia y tenemos ahí el primer punto. Y ese punto es menos 3,1 octavo. Hagamos ahora el siguiente valor que será menos 2. En este caso x vale menos 2. Al reemplazarlo en la función nos queda y igual a 2 elevado a menos 2. Recordemos nuevamente que invertimos la base. Al invertir la base entonces nos queda un medio elevado a 2. Y un medio elevado a 2 es un medio por un medio y eso es un cuarto. Entonces tenemos ahora que el segundo punto es menos 2,1 cuarto. Menos 2 estará ahí entonces y un cuarto es lo que sigue. ¿Sí? Un octavo más y forma un cuarto. Luego entonces ahí tenemos el segundo punto. Y ese punto, ¿cuál era? El punto menos 2,1 cuarto. Veamos ahora el punto menos 1 y que le corresponde para el caso de y. Veamos al tiro. Entonces tenemos menos 1, lo reemplazo en la función menos 1, me queda 2 elevado a menos 1 y invierto, me queda 1 medio elevado a 1. Y 1 medio elevado a 1 es 1 medio. Toda potencia que esté elevada a 1, su valor es igual a la base. Luego el tercer punto es menos 1 para x, 1 medio para y. Entonces tenemos ahí que este punto sería el menos 1 y correspondiente a en un medio quedaría ese en esa posición. Entonces tenemos ahí el punto.
Tenemos el tercer punto, menos 1,1 medio. Faltaría el punto 0, ¿qué cosa sería entonces? Un i elevado a 2 elevado a 0 y 2 elevado a 0 es 1. Recordemos que toda potencia elevado a 0 siempre su valor es 1. Luego entonces este punto sería 0,1. El punto 0,1 es efectivamente donde corta el eje Y. Es ese punto que está ahí. Luego el punto cuarto es 0,1. Vemos ahora un valor positivo, en este caso 1. Si vale 1, bueno, 2 elevado a 1 es 2. Y ahí tenemos que i vale 2. Por lo tanto, ese quinto punto será 1,2. Luego 1 le corresponde 2 y el 2 es el que está arriba, entonces nos quedará esta situación. Ahí tenemos el quinto punto. Veamos entonces este punto de acá, que en este caso x corresponde a 2. Entonces nos quedará que i vale 2 elevado a 2 y 2 elevado a 2 es 2 por 2, 4. Me queda entonces que i es igual a 4. Por lo tanto, el punto sexto es 2,4. 2 y el 4 está arriba. Entonces nos quedará esa situación. Este es el, 1, 2, 3, 4, 5, sexto punto. ¿Sí? Y ese es el punto. Bueno, si hacemos la unión de los puntos, vamos a darnos cuenta que esta es una curva de la siguiente manera. Es una curva ascendente o creciente que va desde lo más cercano a 0 hasta el infinito. Esto es así, esta curva no corta el eje X, ¿sí? Se acerca mucho al 0, pero jamás llega al 0, digamos. Es lo que se conoce en matemática como un límite. Por lo tanto, también se le llama asíntota. En este caso, el eje X es la asíntota de esta función creciente que es exponencial. Veamos ahora lo siguiente. A continuación haremos la gráfica de una función exponencial decreciente. En este caso, la base, como ven aquí, es un medio. Y como un medio es la base y esta es entre 0 y 1, entonces la función será decreciente. Veamos entonces la gráfica, haremos una tabla de valores para eso. Colocamos x, después el y, hacemos los recuadros y al final colocamos las coordenadas del punto x, y. Igual que lo anterior, vamos a hacer el primer valor a x menos 3 y lo vamos a reemplazar en el exponente correspondiente. Entonces para y será lo siguiente: y es igual a un medio elevado a menos 3. Como ya dijimos anteriormente, si el exponente es negativo, para hacer el desarrollo de esta potencia, invertimos la base. En ese caso quedará 2 sobre 1 y 2 sobre 1 es 2. Y el exponente cambiará de signo a positivo. O sea, esto será 2 elevado a 3 y eso es 8. Porque si multiplicamos el 2 3 veces nos da 8. Entonces el primer punto aquí sería menos 3,8. Hacemos entonces el plano cartesiano y colocamos el punto menos 3 para x y 8 para y. Entonces definitivamente el primer punto es ese, menos 3,8. Hagamos el segundo punto. Para x avanzamos hacia la derecha, menos 2, por lo tanto y ahora es un medio elevado a menos 2. Lo mismo, invertimos la base, nos queda 2 elevado a 2 porque el exponente cambia de signo. Entonces esto va a ser igual a 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. 2 por 2, 4. Entonces el segundo punto será menos 2,4. Menos 2,4, entonces veamos, ahí está, menos 2 y 4 para y. Bien, como vemos ahí va decreciendo a la mitad porque la base es un medio. Entonces la mitad de 8 es 4 y después será 2 y así sucesivamente. Pues tenemos en punto menos 2,4. Entonces si avanzamos ahora menos 1, nos va a quedar lo siguiente. Ya adelantamos que tendría que ser aquí en 2, ¿cierto? La mitad de 4. Entonces vemos que es un medio. Un medio, al invertirlo me queda 2, efectivamente, y 2 elevado a 1 es 2. Entonces el tercer punto es menos 1,2. Ahí tenemos las coordenadas, menos 1,2 y ahí tenemos el tercer punto. Veamos entonces ahora, adelantamos entonces y multiplicamos por un medio, el 2 me quedará la mitad de 2, 1. Por lo tanto, si
evaluamos el 0, nos queda entonces que es i igual a 1 medio elevado a 0. 1 medio elevado a 0 es efectivamente 1. Toda potencia de exponente 0 siempre su valor es 1. De ahí entonces que el cuarto punto va a ser 0,1 y efectivamente es el punto donde corta el eje I. Y ahí está el cuarto punto. Veamos ahora un valor positivo que para este caso es 1. Equivale a 1, entonces nos queda que esto es 1 medio elevado a 1 es 1 medio. Y por supuesto que I es igual a 1 medio. Por lo tanto el punto aquí es 1,1 medio. Y bueno, como dijimos anteriormente, 1 si lo multiplicamos por 1 medio, la mitad será 1 medio. La mitad de un entero, 1 medio. Luego entonces ahí tenemos 1 y la mitad de 1 es 1 medio y por supuesto que ahí está en las coordenadas de ese valor. Quinto punto entonces 1,1 medio. Vamos ahora con 2. 2 y elevado es 1 medio al cuadrado es 1 cuarto porque 1 medio por 1 medio es 1 cuarto. Luego entonces el quinto punto y último para esta gráfica va a ser 2,1 cuarto. Ahí tenemos la mitad de 1 medio, que es 1 cuarto, y ahí tenemos el punto. Y efectivamente si unimos los puntos de esta gráfica nos va a resultar una curva que va a ir decreciendo cada vez. Y también es asíntota y también va a pretender llegar al 0, pero jamás va a lograrlo. En ese caso se dice que esto es una curva asintótica con el eje X. Ok, ahí tenemos la gráfica de esto y ahí demostramos cómo es una función exponencial decreciente. Veamos ahora un resumen de lo que acabamos de hablar en las dos funciones creciente y decreciente. Vamos a ver primero la función creciente, que es esta, y posteriormente la decreciente. Los elementos del dominio, el primero es para ambos casos los reales. El dominio son los valores de x y como vemos todos los x tienen imágenes siempre positivas en ambos casos, ¿sí? Todos tienen valores positivos o mayores que 0, pero entonces de ahí que el dominio en ambos serán todos los reales. El recorrido son los valores de i. Los de i van desde 0, sin tomar el 0 por supuesto, porque no llega al 0 hasta el infinito positivo. En ambos es lo mismo, desde el 0, sin tomar el 0, hasta el infinito positivo. Luego el recorrido será, como dije, desde el 0 al más infinito, en ambos casos es exactamente lo mismo. El punto donde corta el eje I, en ambos casos es exactamente el mismo, no importando la base. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando la potencia está elevado a 0, su valor siempre va a ser 1. No importa que la base sea 1 o 1 medio, como en este caso es, por ejemplo, un valor mayor que 0, mayor que 1, pero está elevado a 0, su valor siempre va a ser 1. Y en ambos casos entonces es exactamente lo mismo. Entonces nos toca ahora la asíntota, y la asíntota en ambos casos es exactamente la misma, ¿sí? El eje X, que se escribe matemáticamente como i igual a 0, en ambos casos exactamente lo mismo. ¿Por qué ocurre que el eje X es i igual a 0? Porque el único valor constante en el eje X es el i0. El X es una variable infinita, pero el valor que está siempre constante es el 0. Recordemos que en el eje X todos los puntos son 1,0, 2,0, 3,0, o sea, x,0. Por tanto, cuando queremos entender matemáticamente o escribir el eje X, debemos decir i igual a 0. Veamos un ejemplo ahora para entender mejor este asunto con una situación un poco más complicada. Veremos entonces ahora la gráfica de esta función que está definida de la siguiente manera. Dice f de x es igual a 2 elevado a x menos 1 menos 4. Esta función es una alteración de la función original, que es la siguiente. Función f de x 2 elevado a x. El menos 1 que aparece acá afectando al x, la variable x, que es una variable del dominio, nos está diciendo que hay un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la derecha. O sea que en el fondo lo que estamos diciendo es que el desplazamiento horizontal es de una unidad positiva. A su vez, el término libre que aparece acá es menos 4 y que efectivamente indica que es 4 unidades hacia abajo, o sea, de forma negativa.
Por lo tanto, esto es un vector de desplazamiento que se define de la siguiente manera. Vector de desplazamiento 1, menos 4. Una unidad positiva a la derecha y 4 hacia abajo o 4 negativo. Entonces, veamos lo siguiente. La gráfica original de la función esta es la siguiente. Y de ahí vamos a desprender cómo hacer la gráfica de la función esta que está acá, 2 elevado a x menos 1 menos 4. Entonces, originalmente la función esta, la gráfica es esa, de forma ascendente, ¿cierto? O creciente. Vamos a poner algunos puntos. En el primer punto, que es el punto donde corta el eje Y, que es 0,1. Y vamos a ver acá este otro punto, que en el caso de X vale 1. Si lo reemplazamos el 1 acá, sería 2 elevado a 1. Y efectivamente Y para ese caso sería 2. Entonces el segundo punto sería de coordenadas 1,2. Un tercer punto sería para el caso de x es igual a 2. En ese caso, si lo reemplazamos de la función, 2 elevado a 2 es 4 y por lo tanto, cuando x vale 2, el caso para y vale 4. Y ahí tenemos el tercer punto. Ahora lo que vamos a hacer es desplazar esta función según este vector para dibujar la gráfica de esta función que está acá. Para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacerla de dos formas. Primero vamos a hacerla en forma matemática y después en forma geométrica. Vamos a tomar el primer punto, que es 2,4, y le vamos a sumar el vector de desplazamiento. ¿Cómo se suma esto? Se suman los elementos que corresponden a la primera coordenada, que son los x o desplazamientos horizontales, y en este caso 2 más 1 es 3, y posteriormente las segundas coordenadas correspondientes, 4 menos 4, que efectivamente sería 0. Entonces el primer punto sería 3,0. Así entonces, si hacemos ahora el desplazamiento como acabamos de expresar, una unidad a la derecha y 4 hacia abajo, esto quedará de la siguiente manera. Una unidad hacia la derecha y 4 hacia abajo, y ahí tenemos efectivamente el punto 3,0. Y ese es el punto donde corta el eje X, la función. Veamos ahora lo mismo, pero para el segundo punto hacemos exactamente lo mismo. Sumamos el vector de desplazamiento, 1, menos 4. Sumamos 1 más 1 y es efectivamente 2. Después sumamos la segunda componente, 2 menos 4. Y así nos dará el coordenada 2, menos 2. ¿Sí? 2 menos 4 menos 2. Así entonces este punto, ¿cómo va a ser afectado? Una unidad hacia la derecha y 4 hacia abajo. ¿Cómo quedará esto? Una unidad hacia la derecha y 4 hacia abajo. Así el punto quedará entonces de coordenadas 2, menos 2. Ahí tenemos el segundo punto. Veamos el tercer punto, que es el punto donde corta el eje Y. 0,1, le sumamos 1, menos 4, entonces lo que tenemos que hacer es sumar las primeras componentes, 0 más 1, y posteriormente la segunda componente será 1 menos 4. Así entonces 0 más 1 es 1, 1 menos 4 menos 3. Entonces el tercer punto, 1, menos 3. Luego, ¿cómo lo podemos hacer para que quede efectivamente en la posición correspondiente? Este punto lo trasladamos una unidad hacia la derecha y 4 hacia abajo. Entonces el punto estará en esa posición. Así entonces ahora las coordenadas serán 1, menos 3. Al unir los puntos vamos a tener la gráfica siguiente, pero todavía falta la asíntota. Recordemos que la asíntota en el caso original es este, el eje X. Y el eje X matemáticamente es un Y igual a 0. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es sencillamente desplazar esta recta 4 unidades hacia abajo, porque esto es lo que indica el vector de desplazamiento vertical. Como esto es todo el eje X lo que se va a desplazar, entonces le tenemos que sumar a 0 el menos 4 y eso me da menos 4. Así entonces tenemos que la asíntota será entonces esta recta que está ahora en rojo y su ecuación será y igual a menos 4. Así entonces hacemos la gráfica uniendo los puntos y ahí tenemos la gráfica de ahora de la función esta que está acá. Ahora si se dan cuenta, corta el eje X en el punto ya 3,0 y en este punto corta el eje Y. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver sus propiedades y características. Para eso veamos la siguiente situación. El dominio, como ven ustedes, sigue siendo todos los reales, no ha sido afectado.
por lo tanto siguen siendo todos los reales. Para el caso del recorrido, en el caso del recorrido recordemos que esto va de menos 4 ahora, sin contar el menos 4, hasta el infinito positivo. Por lo tanto, en el caso del recorrido, menos 4 hasta el infinito. Y ahora veremos el punto donde corta el eje Y. En ese caso hacemos x igual a 0. Reemplazamos el x, pues acá. Entonces me va a quedar 2 elevado a 0 menos 1 menos 4. Y eso va a ser Y. Ahora lo que tengo que hacer es hacer la operación correspondiente. 2 elevado a 0 menos 1 es 2 elevado a menos 1. Por lo tanto queda como Y es igual a 2 elevado a menos 1 menos 4. Recordemos que esto se va a hacer positivo el exponente si invertimos la base. Entonces me queda 1 medio menos 4. Recordemos que 4 es 8 medios, por lo tanto esto va a ser igual a 1 medio menos 8 medios, y eso al hacer la resta 1 menos 8 es menos 7 sobre 2. Entonces recordemos que el punto va de 0 a menos 7 medios, por lo tanto el punto de este será 0, menos 7 medios. Así entonces tenemos ahí el punto. Veamos ahora el punto donde corta al eje X, que ya lo tenemos, pero lo vamos a desarrollar igual, de la misma forma. Hacemos entonces Y igual a 0. Reemplazamos el 0 en esa posición, entonces tenemos la siguiente situación. Tenemos 2 elevado a x menos 1 menos 4 igual a 0. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es enviar el menos 4 a la derecha, positivo, el 4 transformarlo en una potencia de 2, porque está eso definido así originalmente. Ahí tenemos el 4 como 2 al cuadrado. Recordemos que cuando hay una igualdad, los componentes correspondientes tienen que ser iguales. Las bases son iguales, por tanto ahora los exponentes tienen que ser iguales. Ahí tenemos entonces que x menos 1 va a ser igual a 2. El menos 1 está restando, pasa sumando al 2 y me queda entonces que x vale 3. Por lo tanto el punto en cuestión va a ser 3,0. 3,0, ¿por qué? Porque en la segunda cuadrada tiene que ser 0. Ahí hemos comprobado que efectivamente el punto donde corta el eje X es 3,0. Bueno, estimados alumnos, hasta aquí tenemos la clase completa de esta, que ha sido bastante larga. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido útil para ustedes. Si tienen que hacer algún comentario, por favor, hagan los comentarios correspondientes y por favor, si es posible, adscríbanse al canal. Muchas gracias y que estén muy bien.